Capítulo 15. Esa noche a las 8:30, exquisitamente vestido y usando un manojo de violetas de Parma en el ojal, Dorian Gray era anunciado en el salón de Lady Narborough por criados reverenciantes. Su frente estaba latiendo con alocado nerviosismo y se sentía salvajemente excitado, pero su modo de inclinarse sobre la mano de su anfitriona fue tan natural y lleno de gracia como siempre. Quizás uno no parezca nunca tan desahogado como cuando debe interpretar un papel. Ciertamente, nadie que mirara a Dorian Gray esa noche podría haber sospechado que había atravesado una tragedia más horrible que cualquier tragedia de nuestra época. Aquellos dedos finos contornos nunca podrían haber empuñado un cuchillo para pecar, ni aquellos labios sonrientes haber increpado a Dios y a su bondad. Él mismo no podía evitar sorprenderse de la calma de su conducta, y por un momento sintió profundamente el terrible placer de la doble vida. Era una pequeña reunión, organizada rápidamente por Lady Narborough, que era una mujer muy inteligente a la que Lord Henry solía describir como los vestigos de una fealdad realmente notable. Había probado ser la esposa excelente de uno de nuestros más tediosos embajadores, y después de sepultar a su marido apropiadamente en un mausoleo de mármol que había diseñado ella misma y casado a sus hijas con hombres ricos y bastantes mayores, se dedicaba ahora a los placeres de la literatura francesa, la cocina francesa y el espíritu francés cuando lo conseguía. Dorian era uno de sus particulares favoritos, y siempre le decía que estaba extremadamente contenta de no haberlo conocido cuando era más joven. «Sé, querido mío, que me hubiera enamorado locamente de usted», solía decir, «y hubiera tirado el sombrero a los molinos por su cariño. Es de lo más afortunado que no se pensara en usted en esa época. Como haya sido, nuestros sombreros fueron tan indecorosos, y los molinos estuvieron tan ocupados de tratar de levantar viento, que nunca he tenido ni siquiera un amorio con alguien. No obstante, fue totalmente culpa de Narborough. Era espantosamente corto de vista, y no hay placer en tener un esposo que nunca ve nada». Sus invitados esa noche eran bastante tediosos. El hecho era, como le explicó a Dorian, detrás de un abanico muy gastado, que una de sus hijas casadas había venido de forma totalmente sorpresiva a quedarse con ella, y para empeorar el asunto, había traído a su marido con ella. «Por supuesto que yo voy a quedarme con ellos cada verano después de que vengo de Hamburgo, pero es que una mujer anciana como yo debe tomar aire fresco a veces, y además realmente los desperezo. No sabe el tipo de vida que llevan allí. Es pura vida del campo incontaminada. Se levantan temprano, porque tienen mucho que hacer, y se acuestan temprano, porque tienen tan poco que pensar. No ha habido un escándalo en el vecindario desde la época de la reina Isabel, y en consecuencia todos ellos se duermen después de la cena. No debe sentarse cerca de ninguno de ellos. Se sentará a mi lado y me divertirá». Dorian murmuró un agradable cumplido y dio un vistazo a la habitación. Sí, ciertamente era una reunión tediosa. A dos personas no las había visto jamás, y las otras eran Ernest Hawarden, una de esas mediocridades de mediana edad, tan comunes en los clubes de Londres, que no tenían enemigos, pero que eran desagradables absolutamente para sus amigos. Lady Ruxton, una mujer de 47 adornada en exceso, con una nariz ganchuda, que siempre estaba tratando de estar comprometida, pero que era tan peculiarmente simple que para su gran desilusión nadie creería nada en su contra. La señora Erlynne, una dama agresiva e insignificante, con una tartamudez deliciosa y cabellos de un rojo veneciano. Lady Alice Champman, la hija de su anfitriona, una muchacha desaliñada y opaca, con uno de esos rostros característicos británicos que, una vez vistos, nunca se recuerdan, y su marido, una criatura de mejillas sonrosadas y patillas blancas que, con muchos de su clase, tenía la impresión de que la jovialidad extraordinaria puede compensar la total carencia de ideas. Lamentaba bastante haber venido, hasta que Lady Narborough, mirando el gran reloj de bronce dorado que se desparramaba con curvas brillantes sobre la chimenea, tapizada en malva, exclamó: «¡Qué horrible de Henry Wotton llegar tan tarde! Lo invité esta mañana y me prometió fehacientemente no defraudarme».
Fue cierto consuelo que Harry fuera a venir, y cuando la puerta se abrió y escuchó su lenta voz musical dándole encanto a alguna falsa excusa, dejó de sentirse aburrido. Pero en la cena no pudo comer nada. Plato tras plato pasaban sin ser probados. Lady Narborough estuvo reprochándole por qué ella amaba, un insulto para el pobre Adolfo, que preparó el menú especialmente para usted. Y de tanto en tanto Lord Henry lo miraba, sorprendiéndose de su silencio y su aire abstraído. A cada rato el mayordomo le llenaba la copa de champán. Él bebía ansiosamente y su sed parecía incrementarse. «Dorian», dijo finalmente Lord Henry cuando se estaba sirviendo escotada, «¿qué te sucede esta noche? Estás totalmente malhumorado». «Creo que está enamorado», exclamó Lady Narborough, «y teme contármelo por miedo a que me ponga celosa». «Está totalmente acertado. Ciertamente lo estaría». «Querida Lady Narborough», murmuró Dorian sonriendo, «no he estado enamorado desde hace una semana entera. No, de hecho, desde que Madame de Ferrol dejó la ciudad». «¿Cómo pueden los hombres enamorarse de esa mujer?», exclamó la anciana dama. «Realmente no puedo comprenderlo». «Simplemente porque ella la recuerda el tiempo en que usted era una muchacha, Lady Narborough», dijo Lord Henry. «Ella es el único esbalón entre nosotros y sus vestidos cortos». «Ella no me recuerda mis vestidos cortos en absoluto, Lord Henry, pero yo la recuerdo muy bien a ella en Viena hace 30 años. ¿Y qué edición de lujo estaba entonces?» «Todavía está de lujo», contestó, tomando una aceituna con sus dedos largos, «y cuando viste un traje muy elegante, se ve como una edición de lujo, de una muy mala novela francesa. Realmente es maravillosa y está llena de sorpresas. Su capacidad afectiva familiar es extraordinaria. Cuando murió su tercer marido, su cabello se volvió totalmente dorado por la pesadumbre». «¿Cómo puedes, Harry?», exclamó Dorian. «Es la explicación más romántica», rió la anfitriona. «Pero su tercer marido, Lord Henry, ¿no querrá decir que Ferrol es el cuarto? Por cierto, Lady Narborough, no le creo una palabra al respecto». «Bueno, pregúntale al señor Grey, es uno de sus más íntimos amigos». «¿Es verdad, señor Grey?» «Así me asegura ella, Lady Narborough», dijo Dorian. «Le pregunté si, como Margarita de Navarra, tenía sus corazones embalsamados y colgados en el cinturón. Me dijo que no, porque ninguno de ellos tenía corazón». «¡4 maridos! Bajo mi palabra que eso es demasiado celo». «Demasiada audacia, como le dije a ella», dijo Dorian. «Oh, ella es bastante audaz para cualquier cosa, querido mío. ¿Y cómo es Ferrol? No lo conozco». «Los maridos de las mujeres muy bellas pertenecen a las clases criminales», dijo Lord Henry, tomando sorbos de su vino. Lady Narborough lo golpeó con el abanico. «Lord Henry, no me sorprende en absoluto que el mundo diga que usted es extraordinariamente perverso». «Pero, ¿qué mundo dice eso?», preguntó Lord Henry, levantando las cejas. «Solamente puede ser el próximo mundo. Este mundo y yo estamos en excelentes términos». «Todos mis conocidos dicen que usted es muy perverso», exclamó la anciana dama, sacudiendo la cabeza. Lord Henry se puso serio por algunos minutos. «Es perfectamente monstruosa», dijo por último, «la forma en que la gente va por ahí hoy en día diciendo las cosas en contra de uno a sus espaldas, que son completamente ciertas». «¿No es incorregible?», exclamó Dorian, inclinándose hacia adelante en la silla. «Así lo creo», dijo la anfitriona riendo. «Pero si realmente todos ustedes adoran a Madame de Ferrol de esa forma ridícula, deberé casarme otra vez para estar a la moda». «Usted nunca se casará otra vez, Lady Narborough», interrumpió Lord Henry. «Usted fue demasiado feliz. Cuando una mujer se casa otra vez, es porque detestaba a su primer marido. Cuando un hombre se casa otra vez, es porque adoraba a su primera esposa. Las mujeres prueban suerte, los hombres arriesgan la suya». «Narborough no era perfecto», exclamó la anciana dama. «Si lo hubiera sido, usted no lo habría amado, mi querida dama»,
fue la respuesta. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos demasiados, nos perdonarán todo, incluso nuestra inteligencia. Nunca me invitará de nuevo a cenar después de haber dicho esto, pero me temo, Lady Narborough, que es completamente cierto. Por supuesto que es cierto, Lord Henry. Si las mujeres no los amaran por sus defectos, ¿dónde estarían todos ustedes? Ninguno se hubiera casado jamás. Serían una banda de solteros desafortunados. No obstante, esto no los alteraría mucho. Hoy en día, todos los hombres casados viven como solteros, y todos los solteros viven como casados. Fin de siglo, murmuró Lord Henry. Fin del mundo, contestó su anfitriona. Quisiera que fuera el fin del mundo, dijo Dorian con un suspiro. La vida es una gran desilusión. Ah, querido mío, exclamó Lady Narborough, poniéndose los guantes. No me diga que ha agotado la vida. Cuando un hombre dice eso, uno sabe que la vida lo agotó. Lord Henry es muy perverso, y a veces yo quisiera haberlo sido, pero usted está hecho para ser bueno. Usted se ve tan bueno. Debo hallarle una esposa agradable. Lord Henry, ¿no piensa que el señor Grey debe casarse? Siempre se lo digo, Lady Narborough, dijo Lord Henry con una inclinación. Bueno, debemos buscar un partido apropiado para él. Recorreré minuciosamente Debrett esta noche y haré una lista las damas jóvenes posibles. ¿Con sus respectivas edades, Lady Narborough?, preguntó Dorian. Por supuesto, con sus respectivas edades, apenas legibles, pero no se debe hacer nada precipitadamente. Quiero conseguir lo que el Diario de la Mañana llama un enlace apropiado, y quiero que ambos sean felices. —¡Qué insensateces habla la gente sobre los matrimonios felices! —exclamó Lord Henry. Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. —¡Ah! ¡Qué cínico es usted! —exclamó la anciana dama, empujando hacia atrás la silla y haciendo una señal con la cabeza a Lady Ruxton. Debe venir a cenar conmigo pronto nuevamente. Realmente es usted un tónico admirable. Mucho mejor que el que me recomienda Sir Andrew. Debe decirme con qué gente le gustaría encontrarse, porque quiero hacer una reunión deliciosa. Me gustan los hombres que tienen un futuro y las mujeres que tienen un pasado, contestó. ¿O piensa que sería una reunión muy femenina? Temo que sí, dijo riendo mientras se paraba. Mil disculpas, mi querida Lady Ruxton, agregó. No vi que no había terminado su cigarrillo. No importa, Lady Narborough. Fumo demasiado. Voy a limitarme en el futuro. Le ruego que no lo haga, Lady Ruxton, dijo Lord Henry. La moderación es algo fatal. Bastante es tan malo como una comida. Más que bastante es tan bueno como un festín. Lady Ruxton lo observó con curiosidad. Debe venir a explicarme eso alguna tarde, Lord Henry. Parece una teoría fascinante, murmuró mientras salía de la habitación. Ahora no hablen demasiado de política y escándalos, chilló Lady Narborough desde la puerta. Si lo hacen, seguramente reñiremos arriba. Los hombres rieron y el señor Champan se levantó solemnemente de la mesa y fue hacia la cabecera. Dorian Gray cambió de lugar y se sentó al lado de Lord Henry. El señor Champan comenzó a hablar en voz alta sobre la situación en la Cámara de los Comunes. Se reía de sus adversarios. La palabra doctrinario, palabra de terror para la mente británica, reaparecía de vez en cuando entre sus explosiones. Un prefijo aliterado servía como ornamento de la oratoria. Izaba el pabellón militar de Gran Bretaña, en el pináculo del pensamiento. La estupidez hereditaria de la raza. Santo sentido común inglés, como él jovialmente la denominaba, mostraba ser el baluarte apropiado para la sociedad. Una sonrisa arqueó los labios de Lord Henry, se dio vuelta y miró a Dorian. —¿Estás mejor, mi querido amigo? —preguntó. Parecías bastante malhumorado en la cena. Estoy completamente bien, Harry. Estoy cansado, eso es todo. Estuviste encantador anoche. La duquesita está totalmente entregada a ti. Me dijo que va a ir a Selby. Me ha prometido venir el 20. ¿Monmouth estará allí también? Oh, sí, Harry. Me aburre espantosamente.
casi tanto como él la aburre a ella. Ella es muy inteligente, demasiado inteligente para ser mujer. Carece de ese indefinible encanto de la debilidad. Son los pies de barro los que hacen precioso el oro de la imagen. Sus pies son muy bonitos, pero no son pies de barro. Pies de porcelana blanca, si prefieres. Han atravesado el fuego, y lo que el fuego no destruye, lo endurece. Ella ha tenido experiencias. ¿Cuánto hace que está casada?, preguntó Dorian. Una eternidad, me dijo. Creo, de acuerdo con la nobleza, que 10 años, pero 10 años con Monmouth deben haber sido como una eternidad. Y más aún, ¿quién más va a venir? Oh, los Wilbows, Lord Rugby y su esposa. Nuestra anfitriona, George Clouston, el grupo usual. He invitado a Lord Grothian. Me agrada, dijo Lord Henry. A mucha gente no le agrada, pero yo lo encuentro encantador. Compensa su vestimenta a menudo demasiado adornada con ser siempre demasiado educado. Es un tipo muy moderno. No sé si podría venir, Harry. Quizá deba ir con su padre a Montecarlo. Ah, qué fastidiosas son las personas. Intenta que venga. A propósito, Dorian, te fuiste muy temprano anoche. Te fuiste antes de las 11. ¿Qué hiciste después? ¿Fuiste derecho a tu casa? Dorian lo miró precipitadamente y frunció el ceño. No, Harry, dijo por último. No estuve en casa sino a eso de las 3. ¿Fuiste al club? Sí, contestó. Luego se mordió los labios. No, quiero decir eso. No fui al club. Caminé sin rumbo. Olvidé lo que hice. Qué inquisitivo estás, Harry. Siempre quieres saber lo que uno estuvo haciendo. Yo siempre quiero olvidar lo que estuve haciendo. Llegué a las 2:30. Si quieres saber la hora exacta, había olvidado mi llave en casa, y mi criado debió abrirme. Si quieres alguna prueba que lo corrobore, pregúntale a él. Lord Henry se encogió de hombros. Mi querido amigo, como si me importara. Vayamos al salón de arriba. No quiero Jerez, gracias, señor Champan. Algo te ha sucedido. Dorian, dime qué es. No eres tú mismo esta noche. No te intereses por mí, Harry. Estoy irritable y de mal humor. Iré a verte mañana o pasado. Dale mis excusas a Lady Narborough. No subiré. Me iré a casa. Debo irme a casa. Correcto, Dorian. Apuesto a que te veré mañana a la hora del té. Vendrá la duquesa. Intentaré estar allí, Harry, dijo abandonando la habitación. Cuando estuvo de vuelta en su casa, fue consciente de que el sentimiento de terror que pensó que había aniquilado había vuelto. Las preguntas casuales de Lord Henry lo habían hecho perder la calma por un momento, y quería estar calmado. Los objetos peligrosos debían ser destruidos. Tembló. Odiaba la idea de tocarlos siquiera. Sin embargo, debía hacerse. Se dio cuenta de eso, y después de cerrar la puerta de su biblioteca, abrió el armario secreto en el cual había tirado el abrigo y la vajilla de Basil Hallward. Un inmenso fuego estaba ardiendo. Tiró otro leño allí. El olor a ropa chamuscada y a cuero quemado fue horrible. Le tomó 3/4 de hora consumir todo. Finalmente, se sintió débil y enfermo, y después de quemar algunas pastillas argelinas en un brasero de cobre calado, se levantó las manos y la frente con un fresco vinagre de almizcle. De pronto se paró. Sus ojos brillaban extrañamente, y se mordía nerviosamente el labio inferior. Entre 2 ventanas estaba el gran escritorio florentino, hecho de ébano con incrustaciones de marfil y lapislázuli. Lo contempló como si fuera un objeto que podía fascinar y atemorizar, como si contuviera algo que deseaba, y sin embargo detestaba. Su respiración se aceleró. Un loco deseo lo poseyó. Encendió un cigarrillo y luego lo tiró. Sus párpados cayeron hasta que las largas franjas de pestañas tocaron sus mejillas, pero todavía observaba al escritorio. Finalmente se levantó del sofá, en el cual estaba tendido, fue hacia él, y después de abrirlo, tocó algún resorte oculto. Un cajón triangular salió lentamente. Sus dedos se movieron instintivamente hacia él, se hundieron allí y se cerraron sobre algo. Era una cajita china de laca negra y polvo de oro, delicadamente labrada, de costados moldeados con ondas curadas.
y cordones de seda donde pendían esferas de cristal y borlas de hilos metálicos. La abrió. Adentro había una pasta verde, de cera brillante, de aroma curiosamente denso y persistente. Titubeó por algunos momentos, con una sonrisa extrañamente inmóvil en los labios. Luego, temblando, aunque la atmósfera de la habitación era terriblemente cálida, se estiró y miró el reloj. Faltaban 20 minutos para las 11. Guardó la caja, cerró el escritorio y fue a su habitación. Cuando la medianoche estaba sonando con golpes de bronce en el aire oscuro, Dorian Gray, vestido vulgarmente y con una bufanda envolviéndole el cuello, se deslizó silenciosamente fuera de la casa. En la calle Bond encontró un coche con un buen caballo. Lo llamó y en voz baja le dio la dirección al conductor. El hombre meneó la cabeza. «Es demasiado lejos para mí», murmuró. «Aquí hay 1 libra para usted», dijo Dorian. «Le daré otra si va rápido». «Correcto, señor», contestó el hombre. «Estará allí en 1 hora». Y después de guardarse la tarifa, hizo girar al caballo y condujo velozmente en dirección al río. Capítulo 16. Una lluvia fría comenzaba a caer, y los faroles empañados lucían lívidos en la bruma húmeda. Las fondas estaban cerrando, y hombres y mujeres lóbregos se agrupaban en grupos dispersos alrededor de las puertas. De algunos de los bares venía el sonido de risotadas horribles. En otros, los ebrios alborotaban y gritaban. Tirado en el coche, con el sombrero echado sobre la frente, Dorian Gray observaba con ojos indiferentes a la sórdida vergüenza de la gran ciudad, y de tanto en tanto se repetía a sí mismo las palabras que Lord Henry le había dicho el primer día que se vieron: curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. Sí, ese era el secreto. A menudo lo había probado y lo probaría otra vez ahora. Había fumaderos de opio donde se podía comprar el olvido, guaridas de horror donde la memoria de los viejos pecados podía destruirse con la locura de pecados nuevos. La luna colgaba baja en el cielo como una calavera amarilla. De tanto en tanto, una inmensa nube deforme extendía un largo brazo y la ocultaba. Los faroles de gas fueron disminuyendo, y las calles se hicieron más estrechas y tenebrosas. Una vez el hombre se perdió y debió volver atrás media milla. Un vapor se levantaba del caballo cuando trotaba sobre los charcos. Las ventanas laterales del coche estaban cargadas de un tejido de bruma gris. Curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. ¿Cómo resonaban esas palabras en sus oídos? Su alma, por cierto, estaba enferma de muerte. ¿Era verdad que los sentidos podían curarla? Se había derramado sangre inocente. ¿Qué podía remidir eso? Ah, para eso no había redención. Pero aunque el perdón fuera imposible, el olvido todavía era posible. Y él estaba decidido a olvidar, a extirpar el asunto, a aplastarlo como una aplasta la víbora que nos ha picado. Verdaderamente, ¿qué derecho tenía Basil de hablarle como le había hablado? ¿Quién era para juzgar a los otros? Dijo cosas que fueron espantosas, horribles, imposibles de resistir. Avanzaba el coche trabajosamente, yendo más despacio a cada paso, según le parecía. Levantó la ventana y le pidió al hombre que fuera más rápido. Esa ominosa avidez por el opio comenzó a carcomerlo. Su garganta ardía y sus manos delicadas se retorcían nerviosamente unidas. Golpeó al caballo enloquecidamente con su bastón. El conductor se rió y lo azotó para que avanzara. Él rió como respuesta y el hombre se quedó en silencio. El camino parecía interminable, y las calles eran como el tejido negro de alguna araña que lo estiraba. La monotonía se hizo interminable, y como la bruma se espesaba, tuvo miedo. Luego pasaron cerca de unas fábricas solitarias. La niebla era más ligera allí, y pudo ver hornos extraños con forma de botella y lenguas naranjas de fuego en forma de abanico. Un perro ladró mientras pasaban, y lejos, en la oscuridad, una gaviota errante chilló. El caballo tropezó en un hoyo, luego se desvió a un costado y partió al galope. Después de un rato dejaron el camino de barro y volvieron a hacer estrépito sobre las calles de pavimento vulgar.
La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero de vez en cuando sombras fantásticas se recortaban sobre las persianas iluminadas. Las observaba con curiosidad. Se movían como marionetas monstruosas y hacían gestos de seres vivos. Las detestó. Una furia opaca le comía el corazón. Cuando giraron en una esquina, una mujer les gritó algo desde la puerta, y 2 hombres persiguieron el coche casi 100 yardas. El conductor los golpeó con el látigo. Se dice que la pasión nos hace pensar en círculo. Por cierto, con una espantosa repetición de los labios mordidos de Dorian Gray dibujaban y volvían a dibujar esas palabras sutiles que se vinculaban con el alma y los sentidos, hasta que encontró en ellas la expresión plena de su humor y justificaron, por aprobación intelectual, pasiones que sin tal justificación todavía hubieran dominado su temperamento. De una célula a otra de su cerebro se deslizaba un único pensamiento, y el salvaje deseo de vivir, el más terrible de los apetitos del hombre, excitaba con fuerza cada nervio y fibra trémulos. La fealdad que una vez había sido odiosa para él, porque hacía reales a las cosas, se le hizo querida ahora por la misma razón. La fealdad era la única realidad. El alboroto ordinario, la guarida detestable, la cruda violencia de la vida desordenada, la misma vileza del ladrón y el proscripto, eran más vividos, con su intensidad de impresión, que todas las graciosas formas del arte, y las sombras soñadoras de la canción. Esas cosas eran las que necesitaba para el olvido. En 3 días sería libre. De pronto, el hombre detuvo el coche con un tirón en encima del oscuro callejón. Encima de los tejados bajos y de las dentadas chimeneas de las casas, se elevaban los negros mastiles de los barcos. Guirnaldas de bruma blanca se colgaban como velas fantasmales a las vergas. ¿No es cerca de aquí?, preguntó secamente por la ventanilla. Dorian se enderezó y examinó los alrededores. Así es, contestó, y después de salir bruscamente y darle al conductor la propina que le había prometido, caminó rápidamente en dirección al muelle. Aquí y allá brillaba una linterna en la popa de algún inmenso buque mercante. La luz se sacudía y se astillaba en los charcos. Un fulgor rojo venía de un buque de vapor de gran altura que estaba quemando carbón. El pavimento viscoso lucía como un impermeable mojado. Se apresuró hacia la izquierda, dándose vuelta de vez en cuando para ver si alguien lo estaba siguiendo. En aproximadamente 7 u 8 minutos llegó a la casita andrajosa, que estaba empotrada entre 2 fábricas pobres. En una de las ventanas superiores había una lámpara. Se detuvo y golpeó de un modo peculiar. Poco después escuchó pasos en el corredor y la cadena que se desenganchaba. La puerta se abrió calladamente, y entró sin decir una palabra a la figura deforme que se allanó en las sombras mientras él ingresaba. Al final del vestíbulo colgaba una cortina verde rasgada que se meció con el viento borrascoso que entró de la calle detrás de él. La corrió y pasó a una gran habitación baja que se veía como si una vez hubiera sido un salón de baile de 3ª clase. Mercheros de gas de llamas estridentes se opacaban y distorsionaban en los espejos sucios de moscas que estaban enfrente, alineados sobre las paredes. Reflectores de estaño llenos de grasa detrás de ellos hacían temblorosos discos de luz. El piso estaba cubierto de serrín ocre, pisoteado por todas partes con barro y manchado con oscuros círculos de licor volcado. Algunos malayos estaban agachados junto al hornillo de carbón, jugando con dados de hueso y mostrando sus dientes blancos cuando conversaban. En un rincón, con la cabeza sepultada entre los brazos, un marinero tirado sobre la mesa, y cerca del bar chillonamente pintado que atravesaba un lado completo se paraban 2 mujeres, burlándose de un anciano que se peinaba las mangas de su abrigo con expresión de disgusto. «Creo que tiene hormigas coloradas encima», rió una de ellas cuando Dorian pasaba. El hombre la miró aterrorizado y comenzó a llorar. Al final de la habitación había una escalerita que conducía a una oscura recámara. Mientras Dorian se precipitaba sobre los 3 peldaños desvencijados, el denso aroma a opio lo alcanzó. Dio una profunda inhalación y sus narinas se estremecieron de placer. Cuando entraba, un hombre joven de cabellos rubios lacios, que estaba inclinado sobre una lámpara encendiendo una pipa larga y delgada, lo miró
y le hizo un gesto con la cabeza, dudando. ¿Tú aquí, Adrian?, murmuró Dorian. ¿Dónde más podría estar?, contestó indiferentemente. Ninguno de los chicos me habla ahora. Pensé que te habías ido de Inglaterra. Darlington no va a hacer nada. Mi hermano pagó finalmente la cuenta. George tampoco me habla. No me importa, agregó con un suspiro. Mientras uno tiene este material, no quiere amigos. Creo que he tenido demasiados amigos. Dorian se estremeció y miró a su alrededor los seres grotescos que estaban tendidos en posturas fantásticas sobre los colchones andrajosos. Los miembros encorvados, las bocas abiertas, los ojos perplejos y opacos lo fascinaron. Sabía en qué extraños paraísos estaban sufriendo y en qué oscuros infiernos les estaban enseñando el secreto de algún goce nuevo. Estaban mejor que él. Él estaba encarcelado por el pensamiento, la memoria, como una horrible enfermedad. Estaba devorando su alma. De vez en cuando le parecía ver los ojos de Basil Hallward mirándolo. Sintió que no podía quedarse. La presencia de Adrian Singleton lo perturbaba. Quería estar donde nadie supiera quién era. Quería escapar de sí mismo. «Voy a otro lugar», dijo después de una pausa. «¿Al muelle?» «Sí. Esa gata loca seguramente estará allí. Ya no la quieren en ese lugar». Dorian se encogió de hombros. «Me enferman las mujeres que lo aman a uno. Las mujeres que nos odian son mucho más interesantes. Además, el material es mejor allí». «Es más de lo mismo». «Me gusta más. Ven a tomar algo. Debo tomar algo». «No quiero nada», murmuró el joven. «No importa». Adrian Singleton se levantó perezosamente y siguió a Dorian hasta el bar. Un mulato con un turbante raído y un abrigo andrajoso sonrió sarcásticamente, dándoles un espantoso saludo, mientras les tendía una botella de brandy y 2 copas delante de ellos. Las mujeres se acercaron y comenzaron a charlar. Dorian les dio la espalda y le dijo algo a Adrian en voz baja. Una sonrisa curvada, como un pliegue malayo, se retorció en la cara de una de las mujeres. «Estamos muy orgullosos esta noche», dijo con desdén. «Por el amor de Dios, no me hable», exclamó Dorian, golpeando los pies contra el piso. «¿Qué quiere? ¿Dinero? Aquí está. No me hable nunca más». 2 chispas rojas centellearon por un momento en los ojos hinchados de la mujer. Luego se desvanecieron y los dejaron opacos y vidriosos. Torció la cabeza y sacó las monedas del mostrador con dedos ávidos. Su compañera la observaba con envidia. «Es inútil», suspiró Adrian Singleton. «No me importa regresar. Soy completamente feliz aquí». «Escríbeme si quieres algo. ¿Lo harás?», dijo Dorian después de un rato. «Quizás». «Buenas noches, entonces». «Buenas noches», contestó el joven, subiendo los peldaños y limpiándose la boca reseca con un pañuelo. Dorian caminó hacia la puerta con un aspecto de pesadumbre en el rostro. Cuando corrió la cortina, una espantosa risa brotó de los labios pintados de la mujer que había tomado su dinero. «Ahí va el del pacto con el diablo», hipó con voz ronca. «Maldita sea», respondió él, «no me llame así». Ella chasqueó los dedos. «Príncipe encantador es como le gusta que lo llamen, ¿verdad?», le gritó por detrás. El marinero soñoliento se levantó mientras ella hablaba y miró salvajemente a su alrededor. El sonido de la puerta del vestíbulo, cerrándose, recayó en sus oídos. Salió corriendo, como si estuviera en una persecución. Dorian Gray se apuraba camino al muelle entre la llovizna. Su encuentro con Adrian Singleton lo había conmovido extrañamente, y se preguntaba si la ruina de aquella vida joven era realmente por su influencia, como Basil Hallward le había dicho con tanta infamia y como un insulto. Se mordió los labios y por unos segundos sus ojos se entristecieron. Después de todo, ¿qué le importaba? Los días de la vida eran demasiado breves para cargar con los errores de otros sobre los hombros. Cada hombre vivía su propia vida y pagaba su precio por vivirla. La única desgracia era que se tuviera que pagar tantas veces por una sola falta. Uno debía pagar una y otra vez verdaderamente. En sus tratos con el hombre,
El destino nunca cerraba las cuentas. Hay momentos, según nos cuentan los psicólogos, que en la pasión por el pecado, o por lo que el mundo llama pecado, domina tanto la naturaleza que cada fibra del cuerpo, como cada célula del cerebro, parecen tener instintos con impulsos amedrentadores. Los hombres y las mujeres pierden en tales momentos la libertad de elegir. Se dirigen a un fin terrible como lo hacen los autómatas. Se les quita elección y la conciencia también está muerta o, si vive aún, vive solo para dar fascinación a su rebelión y encanto a la desobediencia. Porque todos los pecados, como los teólogos no se cansan de recordarnos, son pecados de desobediencia. Cuando aquel espíritu excelso, aquella estrella del alba malvada, cayó del cielo, fue por su rebeldía. Indolente, concentrado en el alma, con la mente sucia y el alma ávida de rebelión. Dorian Gray seguía acelerando sus pasos mientras caminaba, pero cuando se lanzaba dentro de una lóbrega arcada, que le había servido a menudo de atajo hacia el lugar de mala reputación al que estaba yendo, sintió de pronto que lo tomaban por detrás, y antes de que tuviera tiempo de defenderse, estaba aprisionado contra la pared, con una mano brutal alrededor del cuello. Luchó enloquecidamente por su vida. Con un terrible esfuerzo arrebató los dedos que lo atenazaban. En un segundo oyó el resorte de un revólver. Vio el brillo de un cañón pulido apuntándole justo a la cabeza, y la forma morena de un hombre petizo y gordito que lo enfrentaba. —¿Qué quiere? —balbuceó. —Quédese quieto —dijo el hombre—. Si se mueve, le disparo. —¿Usted está loco? ¿Qué le he hecho? —Usted desbarató la vida de Sybil Vane —fue la respuesta—. Y Sybil Vane era mi hermana. Ella se suicidó. Lo sé, su muerte fue por su culpa. Juré que lo mataría por eso. Durante años lo he buscado. No tenía pista ni rastro. Las dos personas que podían describirlo estaban muertas. No sabía nada de usted, excepto el apodo en el que ella solía llamarlo. Lo escuché esta noche por casualidad. Haga las paces con Dios porque esta noche va a morir. Dorian enfermó de pavor. —Nunca la conocí —tartamudeó—. Nunca la conocí. Usted está loco. Es mejor que confiese su pecado, porque tan cierto como me llamo James Vane, usted va a morir. Fue un momento horrible. Dorian no sabía qué decir ni qué hacer. —Arrodíllese —gruñó el hombre—. Le doy 1 minuto para ponerse en paz, nada más. Parto esta noche hacia la India, y debo cumplir mi deber primero. 1 minuto, eso es todo. Los brazos de Dorian cayeron abatidos. Paralizado de terror, no sabía qué hacer. De pronto una esperanza salvaje centelló en su cerebro. —¡Deténgase! —gritó. —¿Cuánto hace que su hermana murió? —Rápido, dígamelo. 18 años —dijo el hombre. —¿Por qué me lo pregunta? ¿Qué importan los años? 18 años —se rió Dorian Gray, con un toque de triunfo en su voz—. 18 años. Llévenme debajo de la lámpara y míreme a la cara. James Vane dudó un momento, sin comprender qué significaba aquello. Luego tomó a Dorian Gray y lo apartó de la arcada. Lóbrega y ondeante porque estaba sacudida por el viento, la luz sirvió sin embargo para mostrarle el ominoso error, según parecía, en el cual había caído, porque el rostro del hombre que había buscado para matar tenía todo el fulgor de la adolescencia, toda la pureza sin mácula de la juventud. Parecía ser un jovencito de poco más de 20 veranos, apenas mayor, si lo era realmente, de lo que su hermana había sido cuando había partido tantos años atrás. Era obvio que no se trataba del hombre que había destrozado su vida. Aligeró la presión y caminó hacia atrás trémulo. —¡Dios mío! ¡Dios mío! —exclamó—. ¡Y yo lo hubiera asesinado! Dorian Gray dio un largo respiro. —Ha estado a punto de cometer un crimen terrible —dijo mirándolo severamente—. Piense que esto es un aviso para que usted no tome venganza por mano propia. —Perdóneme, señor —murmuró James Vane—. Fui engañado. Una palabra casual que escuché en esa condenada guarida me llevó a una pista falsa. Será mejor que vuelva a casa y tire esa pistola, o puede meterse en problemas.
dijo Dorian, girando sobre sus talones y yendo lentamente hacia la calle. James Van se detuvo en el pavimento, horrorizado. Estaba temblando de pies a cabeza. Después de un rato, una sombra negra que había estado deslizándose por la pared húmeda se mostró bajo la luz y se acercó a él con pasos furtivos. Sintió que una mano se posaba en su brazo y se dio vuelta sorprendido. Era una de las mujeres que había estado bebiendo en el bar. —¿Por qué no lo mataste? —chilló, acercándose al rostro maliciento. —Supe que lo estabas persiguiendo cuando saliste corriendo de la casa de Dali. Eres un tonto. Deberías haberlo matado. Tiene mucho dinero y es muy malo. —No es el hombre que estoy buscando —contestó—, y no quiero el dinero de ningún hombre. Quiero la vida de un hombre. El hombre cuya vida quiero debe tener cerca de 40 años ahora. Este es casi un adolescente. Gracias a Dios, no tengo su sangre en mis manos. La mujer se rió amargadamente. —¿Casi un adolescente? —dijo con desdén. —¡Hombre! Hace casi 18 años el príncipe encantador me convirtió en lo que soy. —¡Mientes! —gritó James Van. Ella levantó las manos al cielo. —Ante Dios te estoy diciendo la verdad —exclamó—. —¿Ante Dios? Que me quede muda si no es así. Él es la peor persona que viene aquí. Dicen que se vendió al diablo por un rostro bello. Hace casi 18 años que lo conozco. No ha cambiado mucho desde entonces. Yo sí, sin embargo —agregó con una mirada enfermiza—. ¿Lo juras? —¡Lo juro! —dijo un ronco eco de su boca plana. —Pero no me lleves delante de él —gimió—. Le temo. Dame algo de dinero para el hotel de esta noche. Se apartó de ella con un juramento y se precipitó hacia la esquina de la calle, pero Dorian Gray había desaparecido. Cuando se dio vuelta, la mujer se había esfumado también. Capítulo 17. Una semana más tarde, Dorian Gray estaba sentado en el invernadero de Selby Royal, hablando con la bonita duquesa de Monmouth, que con su marido, un hombre de 60 años, de aspecto rendido, estaba entre sus invitados. Era la hora del té, y la tierna luz de la inmensa lámpara recubierta de encaje que estaba sobre la mesa encendía la delicada porcelana y la plata forjada del servicio que la duquesa presidía. Sus manos blancas se movían exquisitamente entre las tazas, y sus anchos labios rojos estaban sonriendo por algo que Dorian le había susurrado. Lord Henry estaba tirado hacia atrás sobre una silla de mimbre, forrada en seda, mirándolos. Era un diván color durazno. Se sentaba Lady Narborough, simulando escuchar la descripción del duque del último escarabajo brasileño que había sumado a su colección. 3 hombres jóvenes vestidos con elegantes smokings estaban ofreciendo tortas a algunas mujeres. La reunión se componía de 12 personas, y se esperaba que llegaran más al día siguiente. —¿De qué están hablando ustedes dos? —dijo Lord Henry, yendo hacia la mesa y apoyando la taza. —Espero que Dorian te haya contado sobre mi plan de rebautizar todas las cosas, Gladys. Es una idea deliciosa. —Pero yo no quiero ser rebautizada, Harry —replicó la duquesa, mirándolo con sus ojos maravillosos—. Estoy completamente satisfecha con mi nombre, y estoy segura de que el señor Gray debe estarlo con el suyo. Mi querida Gladys, no cambiaría ninguno de sus nombres por nada del mundo. Los dos son perfectos. Estaba pensando principalmente en las flores. Ayer corté una orquídea para mi ojal. Era un maravilloso objeto moteado, tan impresionante como los 7 pecados capitales. En un momento de irreflexión, le pregunté a uno de los jardineros cómo se llamaba. Me dijo que era un fino espécimen de Robinsomnia, o algo espantoso por el estilo. Es una triste verdad, pero hemos perdido la facultad de darles nombres adorables a las cosas. Los nombres lo son todo. Nunca me peleo con las acciones. Mi única pelea es con las palabras. Esa es la razón por la cual odio el realismo vulgar en la literatura. El hombre que llama pala a la pala debería estar obligado a usarla. Es lo único para lo que serviría. Entonces, ¿cómo deberíamos llamarte, Harry?, preguntó ella. Su nombre es Príncipe Paradoja, dijo Dorian. Lo reconozco enseguida,
exclamó la duquesa. No quiero escuchar nada, rió Lord Henry, hundiéndose en la silla. De una etiqueta no hay escapatoria. Rechazo el título. Las realezas no pueden abdicar. Cayó de los labios bonitos de ella como una advertencia. ¿Quieres que defienda mi trono entonces? Sí. Doy las verdades de mañana. Prefiero los errores de hoy, contestó ella. Me desarmas, Gladys, gritó él, entendiendo la obstinación de ella. De tu escudo, Harry, no de tu lanza. Nunca ataco la belleza, dijo él, ondeando la mano. Ese es tu error, Harry, créeme. Valoras demasiado la belleza. ¿Cómo puedes decir eso? Admito que creo que es mejor ser bello que bueno. Pero, por otro lado, nadie está más presto que yo a reconocer que es mejor ser bueno que feo. ¿La fealdad es uno de los 7 pecados capitales entonces? Exclamó la duquesa. ¿Qué pasó con tu símil referente a la orquídea? La fealdad es una de las 7 virtudes capitales, Gladys. Tú, como buena Tory, no debes desestimarlas. La cerveza, la Biblia y las 7 virtudes capitales han hecho de Inglaterra lo que es. ¿No te agrada tu país entonces? Preguntó ella. Vivo en él. Tal vez estés censurando al mejor. ¿Querrías que tomase el veredicto de Europa sobre él? Inquirió. ¿Quién dice de nosotros? Que Tartufo ha emigrado a Inglaterra y ha abierto un negocio. ¿Eso es tuyo, Harry? Te lo doy. No puedo utilizarlo, es demasiado cierto. No necesitas preocuparte. Nuestros compatriotas nunca reconocen una descripción. Son prácticos. Son más astutos que prácticos. Cuando hacen el libro mayor, nivelan la estupidez con la riqueza y el vicio con la hipocresía. Aún así, hemos hecho grandes cosas. Las grandes cosas nos han sido impuestas, Gladys. Hemos soportado su carga. Solo hasta el Stock Exchange. Ella meneó la cabeza. Creo en la raza, exclamó. Representa la supervivencia del impulso. Tiene su desarrollo. La decadencia me fascina más. ¿Qué pasa con el arte? Preguntó ella. Es una enfermedad. El amor, una ilusión. La religión, el sustituto de moda de la fe. Eres un escéptico. Nunca. El escepticismo es el comienzo de la fe. ¿Qué eres? Definir es limitar. Dame una pista. Los hilos se rompieron. Perderías tu rumbo en el laberinto. Me embarullas. Hablemos de otra cosa. Nuestro anfitrión es un tema delicioso. Hace años fue bautizado como el príncipe encantador. Ah, no me recuerdes eso, exclamó Dorian Gray. Nuestro anfitrión está bastante ofensivo esta noche, contestó la duquesa sonrojándose. Creo que piensa que Monmouth se casó conmigo por puros principios científicos, como si fuera el mejor espécimen que pudo hallar de una mariposa moderna. Bien, espero que no le clave alfileres, duquesa, rió Dorian. Oh, mi doncella ya lo ha hecho, señor Gray, cuando está molesta conmigo. ¿Y por qué se molesta con usted, duquesa? Por las cosas más triviales, señor Gray, se lo aseguro. Habitualmente porque llego a las 9:10 y le digo que debo estar vestida para las 8:30. Qué poco razonable de su parte. Debería darle un escarmiento. No me atrevo, señor Gray, porque ella inventa sombreros para mí. ¿Recuerda el que usé en la reunión al aire libre de Lady Hilstone? ¿No lo recuerda? Pero es agradable de su parte simular que sí. Bien, ella me lo hizo con nada. Todos los buenos sombreros están hechos con nada. Como todas las buenas reputaciones, Gladys, interrumpió Lord Henry. Cada efecto que uno produce nos da un enemigo. Para ser popular, uno debe de ser un mediocre. No con las mujeres, dijo la duquesa, meneando la cabeza. Y las mujeres rigen el mundo. Nosotras las mujeres, como se dice, amamos con nuestros oídos, como ustedes los hombres aman con sus ojos, si alguna vez aman. Me parece que nunca hacemos otra cosa, murmuró Dorian. Ah, entonces nunca aman realmente, señor Gray.
contestó la duquesa con tristeza socarrona. Mi querida Gladys, exclamó Lord Henry, ¿cómo puedes decir eso? El romance vive en la repetición, y la repetición convierte en arte un apetito. Además, cada vez que uno ama, es la única vez que ha amado jamás. La diferencia del objeto no altera la individualidad de la pasión, simplemente la intensifica. En la vida no podemos tener sino una gran experiencia a lo sumo, y el secreto de la vida es reproducir esa experiencia la mayor cantidad de veces posible. ¿Incluso cuando uno ha sido herido por eso, Harry?, preguntó la duquesa después de una pausa. Especialmente cuando uno ha sido herido por eso, contestó Lord Henry. La duquesa se dio la vuelta y miró a Dorian con una expresión curiosa en los ojos. ¿Qué dice usted al respecto, señor Grey?, inquirió. Dorian dudó por un momento. Luego echó la cabeza hacia atrás y rió. Siempre estoy de acuerdo con Harry, duquesa. ¿Incluso cuando esté equivocado? Harry nunca está equivocado, duquesa. ¿Y su filosofía lo hace feliz? Nunca he buscado la felicidad. ¿Quién quiere la felicidad? He buscado el placer. ¿Y lo encontró, señor Grey? A menudo, muy a menudo. La duquesa suspiró. «Ay, yo estoy buscando la paz», dijo, «y si no voy a vestirme, no la tendré esta noche». «Permítame darle algunas orquídeas, duquesa», exclamó Dorian, parándose y yendo hacia el invernadero. «Estás coqueteando vergonzosamente con él», dijo Lord Henry a su prima. «Es mejor que tengas cuidado. Él es muy fascinante». «Si no lo fuera, no habría batalla». ¿Los griegos combaten a los griegos entonces? Estoy del lado de los troyanos. Ellos peleaban por una mujer. Fueron derrotados. Hay cosas peores que la captura, contestó ella. Galopas a rienda suelta. La marcha da vida, fue la respuesta. Lo escribiré en mi diario esta noche. ¿Qué? Que un niño quemado ama el fuego. No estoy ni siquiera chamuscada. Mis alas están intactas. Las usas para todo, excepto para el vuelo. El coraje ha pasado de los hombres a las mujeres. Es una nueva experiencia para nosotras. Tienes un rival. ¿Quién? Él rió. Lady Nabur, susurró. Ella lo adora perdidamente. Me llenas de aprensión. La atracción por la antigüedad es fatal entre nosotras las románticas. Románticas. Tienes todos los métodos de la ciencia. Los hombres nos han educado, pero no les explicaron. Descríbenos como sexo, lo estimuló ella. Esfinge sin secretos. Lo miró sonriendo. ¿Cuánto tarda el señor Grey?, dijo. Vayamos a ayudarle. No le he dicho aún el color de mi vestido. Ah, debes adecuar el vestido a las flores, Gladys. Sería una rendición prematura. El arte romántico comienza con el desenlace. Debo conservar una oportunidad para la retirada. ¿A la manera de los partos? Ellos se pusieron a salvo en el desierto. Yo no puedo hacer eso. A las mujeres no siempre se les permite elegir, contestó él, pero apenas había terminado la oración cuando del fondo lejano del invernadero vino un gemido ahogado, seguido del sonido sordo de una pesada caída. Todos se levantaron. La duquesa se quedó quieta, horrorizada, y con pánico en los ojos, Lord Henry se precipitó entre las palmeras oscilantes para hallar a Dorian Gray tendido de cara al piso de losa, desmayado, con aspecto de muerto. Fue llevado enseguida al salón azul y recostado sobre uno de los sofás. Después de un tiempo breve, volvió en sí y miró a su alrededor con expresión aturdida. ¿Qué ha sucedido?, preguntó. Oh, ya recuerdo. ¿Estoy a salvo aquí, Harry? Comenzaba a temblar. Mi querido Dorian, contestó Lord Henry, simplemente te desmayaste. Eso fue todo. Debes estar muy cansado. Mejor no bajes a cenar. Tomaré tu lugar. No, bajaré.
dijo luchando por levantarse. Prefiero bajar. No debo quedarme solo. Fue a su habitación y se vistió. Había una salvaje temeridad en la alegría de su humor cuando se sentó a la mesa, pero de vez en cuando un escalofrío de terror lo atravesaba cuando recordaba que, apretada contra la ventana del invernadero, como un pañuelo blanco, había visto la cara de James Van observándolo. Capítulo 18. Al día siguiente, él no abandonó la casa, y verdaderamente pasó la mayor parte del tiempo en su dormitorio, enfermo por un temor salvaje a morir, y sin embargo, indiferente a la vida. La conciencia de ser perseguido, acechado, rastreado, había comenzado a dominarlo. Si el tapiz apenas se movía por el viento, se estremecía. Las hojas muertas barridas contra los cristales emplomados le parecían sus resoluciones perdidas y sus remordimientos salvajes. Cuando cerraba los ojos, veía la cara del marinero escrutándolo entre el cristal semiempañado por la bruma, y parecía que una vez más el horror depositaba la mano en su corazón. Pero quizás había sido solamente su imaginación que llamaba a la venganza de la noche y ponía ominosas formas de castigo ante él. La vida real era un caos, pero había algo terriblemente lógico en la imaginación. Es la imaginación la que pone al remordimiento a rastrear las huellas del pecado. Es la imaginación la que hace que cada crimen tenga su descendencia deforme. En el mundo común de los hechos, los malvados no eran castigados, ni los buenos recompensados. El éxito lo obtenían los fuertes, el fracaso recaía sobre los débiles. Eso era todo. Además, si algún extraño estuviera rondando la casa, habría sido visto por los criados o los guardianes. Si alguna huella se hubiera hallado sobre los macizos, los jardineros lo habrían informado. Sí, había sido simplemente una fantasía. El hermano de Sybil Van no había venido a matarlo. Había embarcado en su nave para naufragar en algún mar invernal. De él, al menos, estaba a salvo, porque el hombre no sabía quién era, no podía saber quién era. La máscara de la juventud lo había salvado. Y, sin embargo, si simplemente había sido una ilusión, qué terrible era pensar que la conciencia puede erigir fantasmas tan pavorosos, darles formas visibles y hacer que se muevan. ¿Qué clase de vida sería la suya si, día y noche, sombras de su crimen iban a vigilarlo desde rincones silenciosos, a burlarse de él desde lugares secretos, a susurrarle en el oído cuando estuviese en festines, a despertarlo con dedos helados cuando estuviera dormido? Cuando ese pensamiento se deslizaba dentro de su cerebro, empaledecía de terror, y el aire parecía haberse helado de pronto. ¡Oh! ¿En qué salvaje hora de locura había matado a su amigo? ¡Qué lívido era el simple recuerdo de la escena! Lo vio todo de nuevo. Cada detalle horrible volvió a él con horror incrementado. Fuera de la negra caverna del tiempo, terrible y envuelta en escarlata, se elevaba la imagen del pecado. Cuando Lord Henry vino a las 6 en punto, lo encontró llorando como quien tiene el corazón a punto de quebrarse. No fue hasta el tercer día que se aventuró a salir. Había algo en el aire limpio y con aroma a pino de aquella mañana de invierno que parecía devolverle su jovialidad y su pasión por la vida. Pero no eran simplemente las condiciones físicas del ambiente las que había producido el cambio. Su propia naturaleza se había sublevado contra el exceso de angustia que había buscado mutilar y echar a perder la perfección de su calma. Siempre era así con los temperamentos sutiles y finamente forjados. Sus poderosas pasiones deben pulverizarse o doblegarse. O matan al hombre o mueren ellas. Los dolores superficiales o los amores superficiales sobreviven. Los grandes amores y los grandes dolores se destruyen por su propia plenitud. Además, estaba convencido de que había sido víctima de una alucinación provocada por el terror, y ahora miraba sus miedos con cierta piedad y no poco desprecio. Después del desayuno, caminó con la duquesa durante 1 hora en el jardín,
y luego atravesó el parque para reunirse con el grupo de cazadores. La escarcha frágil yacía como sal sobre el césped. El cielo era una taza invertida de metal azul. Una delgada película de hielo bordeaba el lago llano, minado de juncos. En un rincón del bosque de pinos vio a Sir Geoffrey Clawson, el hermano de la duquesa, sacando 2 cartuchos gastados de su escopeta. Saltó del coche y después de decirle al palafrenero que llevara la yegua a casa, fue rumbo a su invitado atravesando los helechos marchitos y la maleza escabrosa. —¿Has tenido una buena caza, Geoffrey? —preguntó. —No muy buena, Dorian. Creo que la mayoría de las aves se han ido al llano. Me atrevo a decir que será mejor después del almuerzo, cuando vayamos a los sembrados. Dorian se deslizó a su lado. El aromático aire penetrante, las luces marrones y rojas que brillaban en el bosque, los ásperos gritos de los batidores que sonaban de vez en cuando, y los punzantes estallidos de las escopetas que le seguían lo fascinaban y lo llenaban de un sentimiento de deliciosa libertad. Estaba dominado por la indolencia de la felicidad, por la excelsa indiferencia del gozo. Súbitamente, desde un penacho aterronado de hierbas viejas, unas 20 yardas de ellos, con orejas de punta negra erectas y largas patas traseras extendidas, apareció una liebre. Se lanzó hacia un matorral de alisos. Sir Geoffrey se puso la escopeta en el hombro, pero hubo algo en la gracia del movimiento del animal que encantó extrañamente a Dorian Gray, y exclamó enseguida: —¡No le dispares, Geoffrey! ¡Déjala vivir! —¡Qué insensatez, Dorian! —rió su compañero, y cuando la liebre saltó en la maleza, hizo fuego. Se escucharon 2 gritos, el grito de la liebre herida, que es espantoso, y el grito de un hombre agonizando, que es peor. —¡Santo cielo! ¡Le he disparado a un batidor! —exclamó Sir Geoffrey. —¡Qué asno era el hombre para ponerse enfrente de las escopetas! —¡Dejen de disparar allí! —gritó con toda su fuerza. —¡Un hombre está herido! El jefe de guardias vino corriendo con un bastón en la mano. —¿Dónde, señor? ¿Dónde está? —gritó. Al mismo tiempo el fuego cesó en toda la línea. —Aquí —contestó Sir Geoffrey con ira, precipitándose hacia la maleza. —¿Por qué razón no pone a sus hombres atrás? Está estropeando mi día de caza. Dorian los observaba mientras se metían entre los alisos, apartando las ramas flexibles. En pocos minutos salieron, sacando un cuerpo a la luz del sol. Él se dio vuelta horrorizado. Le parecía que la desgracia lo seguía a donde quiera que fuera. Escuchó a Sir Geoffrey preguntar si el hombre estaba realmente muerto, y la respuesta afirmativa del guardia. El bosque le parecía haber cobrado vida de pronto, poblándose de rostros. Había pisadas de una miriada de pies y un leve zumbido de voces. Un gran faisán de pecho color cobre pasó volando sobre sus cabezas con rumbo a las ramas. Pocos minutos después, que fueron para él, en su estado perturbado, como horas infinitas de dolor, sintió una mano apoyarse sobre su hombro. Se estremeció y se dio vuelta. —Dorian —dijo Lord Henry—, sería mejor decirles que la cacería se detenga por hoy. No se vería bien continuarla. —Quisiera que se detuviera para siempre —contestó amargadamente—. Todo esto es espantoso y cruel. El hombre está... No pudo terminar la oración. —Me temo que sí —replicó Lord Henry—. Recibió toda la descarga del disparo sobre el pecho. Debe haber muerto casi instantáneamente. Ven, vayamos a casa. Caminaron juntos en dirección a la avenida durante casi 50 yardas sin hablar. Luego Dorian miró a Lord Henry y dijo, con un profundo suspiro: —Es un mal agüero, Harry. Un muy mal agüero. —¿Qué cosa? —preguntó Lord Henry. —Oh, el accidente, supongo. Mi querido amigo, no pudo evitarse. Fue culpa del mismo hombre, porque se puso enfrente de las escopetas. Además, no significa nada para nosotros. Es bastante delicado para Geoffrey, por supuesto. No se acribilla a los batidores. Hace que la gente piense que uno es tirador salvaje. Y Geoffrey no lo es. Él tira muy bien, pero no tiene caso hablar del asunto. Dorian meneó la cabeza. —Es un mal agüero, Harry. Siento como si algo horrible fuera a sucederle a alguno de nosotros. A mí, quizás —agregó, pasándose la mano por los ojos con un gesto de pena. El otro rió. —La única cosa horrible en el mundo es el ennui, Dorian.
es el único pecado para el cual no hay perdón. Pero probablemente nosotros no lo suframos, a menos que nuestros compañeros sigan hablando de esto en la cena. Debo decirles que el tema está prohibido. Respecto de los vaticinos, no existen tales cosas. El destino no nos envía a sus heraldos. Es demasiado sabio o cruel para eso. Además, ¿qué podría pasarte a ti, Dorian? Tú tienes todo lo que un hombre quiere tener en el mundo. No existe nadie que no estuviera deleitado con cambiar de roles contigo. No existe nadie con quien yo no cambiaría mi lugar, Harry. No te rías así. Te estoy diciendo la verdad. El miserable labriego que acaba de morir es mucho mejor que yo. No tengo terror a la muerte. Es la llegada de la muerte lo que me aterra. Sus monstruosas alas parecen dar vueltas en el aire plomizo que me circunda. Santo Dios, ¿no ves a un hombre moviéndose detrás de los árboles, vigilándome, esperándome? Lord Henry miró en la dirección en la cual la trémula mano enguantada estaba señalando. Sí, dijo sonriendo. Veo al jardinero esperándote. Supongo que quiere preguntarte qué flores deseas sobre la mesa esta noche. Qué absurdamente nervioso estás, mi querido amigo. Debes ir al médico cuando vuelvas a la ciudad. Dorian dio un suspiro de alivio cuando vio al jardinero acercándose. El hombre tocó su sombrero, mirando durante un momento a Lord Henry con actitud de duda, y luego sacó una carta que entregó a su patrón. Su gracia me ha dicho que espere una respuesta, murmuró. Dorian puso la carta en su bolsillo. Dígale a su gracia que voy, dijo fríamente. El hombre se dio la vuelta y se fue rápidamente en dirección a la casa. ¡Qué adictas son las mujeres a hacer cosas peligrosas!, rió Lord Henry. Es una de las cualidades que más admiro de ellas. Una mujer coqueteará con cualquiera en el mundo mientras otras personas la estén mirando. ¡Qué adicto eres a decir cosas peligrosas, Harry! En la instancia presente estás completamente equivocado. Me agrada mucho la duquesa, pero no la amo. Y la duquesa te ama mucho, pero le agradas menos, así que ustedes son una excelente pareja. Estás diciendo cosas escandalosas, Harry, y no hay nunca fundamentos para el escándalo. La base de todo escándalo es la certeza inmoral, dijo Lord Henry, encendiendo un cigarrillo. Significarías a cualquier persona por amor a un epigrama. El mundo va hacia el altar por propia voluntad, fue la respuesta. Quisiera poder amar, exclamó Dorian Gray con un profundo tono de compasión en su voz. Pero parece que he perdido la pasión y olvidado el deseo. Estoy demasiado concentrado en mí mismo. Mi propia personalidad se ha vuelto una carga para mí. Quiero escaparme, irme, olvidar. Fue absolutamente tonto de mi parte haber venido aquí. Creo que enviaré un telegrama a Harvey para que tengan el yate listo. En un yate uno está a salvo. ¿A salvo de qué, Dorian? ¿Tienes un problema? ¿Por qué no me cuentas qué es? Sabes que te ayudaría. No puedo decírtelo, Harry, contestó tristemente. Y me atrevo a decir que es solo una fantasía mía. Este accidente desafortunado me ha trastornado. Tengo el horrible presentimiento de que algo de este estilo puede sucederme. ¡Qué insensatez! Espero lo que sea, pero no puedo evitar sentirlo. ¡Ah! Aquí está la duquesa, luciendo como Artemisa, con un traje sastre. Como verá, hemos vuelto, duquesa. Escuché todo sobre el asunto, señor Gray, contestó ella. El pobre Geoffrey está terriblemente trastornado, y parece que usted le pidió que no le disparara a la liebre. ¡Qué curioso! Sí, fue muy curioso. No sé lo que me llevó a decir eso. Algún capricho, supongo. Se veía como el más adorable de los seres vivos pequeños. Pero lamento que le hayan contado sobre el hombre. Es un tema ominoso. Es un tema aburrido, interrumpió Lord Henry. No tiene ningún valor psicológico. Ahora, si Geoffrey lo hubiera hecho a propósito, qué interesante sería. Me gustaría conocer a alguien que hubiera cometido un verdadero asesinato. ¡Qué ofensivo de tu parte, Harry!, exclamó la duquesa. ¿No es así, señor Gray? Harry, el señor Gray está enfermo otra vez. Se va a desmayar. Dorian se sostuvo en pie con un esfuerzo y sonrió. No es nada, duquesa, murmuró. Mis nervios están espantosamente alterados. Eso es todo. Caminé demasiado esta mañana. No escuché lo que Harry dijo. ¿Fue muy malo? Debe decírmelo en otro momento. Creo que debo ir a acostarme. Me disculpan, ¿no?
Habían llegado al gran tramo de peldaños que conducía del invernadero a la terraza. Cuando la puerta de vidrio se cerró detrás de Dorian, Lord Henry se dio vuelta y miró a la duquesa con sus ojos soñolientos. —¿Estás muy enamorada de él? —preguntó. Ella no respondió durante un rato, pero se quedó contemplando el paisaje. —Quisiera saberlo —dijo por último. Él meneó la cabeza. La certeza sería fatal. La incerteza lo que nos encanta. La bruma hace maravillosas a las cosas. Uno puede perder el rumbo. Todos los rumbos terminan siempre en el mismo punto, mi querida Gladys. ¿Cuál es? La desilusión. Fue mi debut en la vida, dijo ella suspirando. Vino a ti coronado. Estoy cansada de las hojas de frutilla. ¿Te convienen? Solo en público. Las extrañarías, dijo Lord Henry. No me apartaría de un pétalo. Monmouth tiene oídos. La vejez es dura para escuchar. ¿Nunca he estado celoso? Quisiera que lo hubiese estado. Él miró a su alrededor como si buscase algo. ¿Qué estás buscando? Inquirió ella. El botón de tu florete, contestó él. ¿Lo has dejado caer? Ella rió. Tengo todavía la máscara. Hace más adorables tus ojos, fue la réplica. Ella rió nuevamente. Sus dientes se mostraron como semillas en una fruta escarlata. Arriba, en su habitación, Dorian Gray estaba tendido en un sofá, con cada fibra hormigueante de su cuerpo llena de terror. La vida de pronto se había vuelto una carga demasiado ominosa para que la pudiera llevar. La espantosa muerte del desafortunado batidor, baleado en la maleza como un animal salvaje, le parecía prefigurar su propia muerte también. Casi se había desvanecido con lo que Lord Henry había dicho de un modo casual como burlándose cínicamente. A las 5 tocó la campanilla para llamar a su criado y le dio órdenes de empacar sus cosas para el expreso de la noche hacia la ciudad y de tener el coche en la puerta a las 8:30. Estaba decidido a no dormir en Savile Royal. Era un lugar de mal agüero. La muerte caminaba allí a la luz del sol. La hierba del bosque había sido manchada con sangre. Luego escribió una nota a Lord Henry, diciéndole que se iba a la ciudad a consultar a su médico y pidiéndole que entretuviera a sus invitados durante la ausencia. Cuando estaba poniéndola dentro del sobre, un golpe sonó en la puerta, y su mayordomo le informó que el jefe de los guardias quería verlo. Él frunció el ceño y se mordió los labios. «Dile que pase», murmuró, después de unos minutos de duda. Tan pronto como el hombre entró, Dorian sacó su chequera de un cajón y la abrió delante de él. «Supongo que has venido por el desafortunado accidente de la mañana, ¿verdad, Thornton?», dijo tomando una pluma. «Sí, señor», contestó el guardabosque. «¿Estaba casado el pobre sujeto? ¿Tenía personas a su cargo?», preguntó Dorian, luciendo aburrido. «Si es así, no me gustaría dejarlos desamparados, y les enviaré la suma que creas necesaria». «No sabemos quién es, señor. Es por eso que me tomé la libertad de venir a verlo». «¿No saben quién es?», dijo Dorian indiferente. «¿Qué quieres decir? ¿No era uno de tus hombres?». «No, señor. Nunca había sido visto antes. Parece un marinero, señor». La pluma cayó de la mano de Dorian y sintió como si su corazón dejara súbitamente de latir. «¿Un marinero?», gritó. «¿Dijo un marinero?». «Sí, señor. Parece como si hubiera sido una especie de marinero, tatuado en ambos brazos, y ese tipo de cosas». «¿Se le encontró algo encima?», dijo Dorian, inclinándose hacia adelante y mirando al hombre con ojos desorbitados. «¿Algo que pueda decirnos su nombre?». «Algo de dinero, señor, no mucho. Un revólver de 6 balas. No había identificación de ninguna clase. Un hombre de aspecto decente, señor, pero rudo. Una especie de marinero, creímos». Dorian se puso de pie. Una esperanza salvaje lo sacudió. Se agarró a ella con locura. «¿Dónde está el cuerpo?», exclamó. «Rápido, debo verlo enseguida». «Está en un establo vacío en la casa de la granja, señor. A la gente no le gusta tener ese tipo de cosas en sus casas. Dicen que un cadáver trae mala suerte». «¿La casa de la granja? Ve allí enseguida y espérame. Dile a uno de tus palafreneros que traiga mi caballo. No, no importa. Iré yo mismo a los establos. Ahorraré tiempo». En menos de un cuarto de hora,
Dorian Gray estaba galopeando por la larga avenida tan pronto como podía. Los árboles le parecían deslizarse a su paso en una procesión espectral, y sombras salvajes atravesarse en su camino. Una vez la yegua se desvió hacia un poste blando y casi lo tiró. Le pegó en el cuello con la fusta. Ella horadó el aire oscuro con una flecha. Las piedras volaban bajo sus cascos. Finalmente llegó a la casa de la granja. 2 hombres holgazaneaban en el corral. Saltó de la silla y le tiró las riendas a uno de ellos. En el establo más alejado había una luz brillando. Algo pareció decirle que el cuerpo estaba allí. Se apresuró hacia la puerta y puso su mano sobre el picaporte. Luego se detuvo por un momento, sintiendo que estaba a punto de descubrir lo que podría arreglar o estropear su vida. Luego abrió la puerta y entró. Sobre una pila de sacos, en un rincón apartado, yacía el cuerpo muerto de un hombre vestido con una rústica camisa y unos pantalones azules. Un pañuelo manchado se había colocado sobre el rostro. Una vela vulgar, metida en una botella, chisporroteaba a su lado. Dorian Gray tembló. Sentía que su mano no podía ser la que retirarse el pañuelo, y llamó a uno de los peones de la granja. «Sácale eso de la cara, quiero verlo», dijo aferrándose al marco de la puerta para sostenerse. Después de que el granjero lo hizo, avanzó. Un grito de júbilo brotó en sus labios. El hombre al cual le habían disparado en la maleza era James Van. Estuvo parado allí por algunos minutos mirando el cuerpo muerto. Cuando cabalgaba de regreso a casa, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque sabía que estaba a salvo. Capítulo 19. «Es inútil decirme que vas a ser bueno», exclamó Lord Henry, hundiendo sus dedos blancos dentro de un recipiente de cobre rojizo lleno de agua de rosas. «Eres completamente perfecto. Te suplico que no cambies». Dorian Gray meneó la cabeza. «No, Harry. He hecho demasiadas cosas espantosas en mi vida. No voy a hacer ninguna más. Comencé mis buenas acciones ayer». «¿Dónde estabas ayer?» «En el campo, Harry. Estuve residiendo en una pequeña posada mía». «Mi querido muchacho», dijo Lord Henry sonriendo, «cualquiera puede ser bueno en el campo. No hay tentaciones allí. Esa es la razón por la cual la gente que vive fuera de la ciudad es tan incivilizada. La civilización no es, de ninguna manera, una cosa fácil de obtener. Hay solo 2 formas en que el hombre puede lograrla. Una es ser culto, la otra, ser corrupto. La gente de campo no tiene oportunidad de ser ninguna de las 2, por eso se estancaron». «Cultura y corrupción», repitió Dorian. «He conocido algo de ambas. Me parece terrible ahora que puedan ir juntas, porque tengo un nuevo ideal, Harry. Voy a cambiar. Creo que he cambiado». «No obstante, todavía no me has dicho cuál fue tu buena acción. ¿O dijiste que has hecho más de una?», preguntó su compañero mientras vertía en su plato una pirámide carmesí de frutillas desgranadas y con una cuchara perforada con una forma de concha las espolvoreaba con azúcar. «Puedo contártelo, Harry. No es una historia que podría contársela a cualquier otro. Prescindí de alguien. Suena vano, pero comprenderás de lo que quiero decir. Ella era completamente hermosa y maravillosa, como Sybil Van. Pienso que eso fue lo que primero me atrajo de ella. ¿Recuerdas a Sybil Van, no? Qué lejano parece. Bien, Hetty no era de nuestra clase, por supuesto. Era simplemente una muchacha de pueblo. Pero yo la amaba realmente. Estoy completamente seguro de que la amaba. Mientras duró este mayo maravilloso que hemos tenido, yo solía ir a verla 2 o 3 veces por semana. Ayer la encontré en un pequeño huerto. Los capullos de un manzano caían sobre su cabello, y ella estaba riendo. Debíamos huir juntos esta mañana al alba. Súbitamente decidí dejarla como una flor, como la había encontrado. Creo que la novedad de la emoción debe haberte dado un estremecimiento verdadero de placer», interrumpió Lord Henry. «Pero puedo finalizar el idilio por ti. Le diste un buen consejo y le rompiste el corazón. Ese fue el comienzo de tu reforma». «Harry, eres horrible. No debes decir esas cosas espantosas. El corazón de Hetty no está roto. Por supuesto que lloró y todo lo demás, pero no está desgraciada. Puede vivir como perdida en su jardín de menta y caléndula». «Y llorar por un floricel infiel», dijo Lord Henry riendo, mientras se tiraba hacia atrás en la silla. «Mi querido Dorian, tienes los humores más infantiles.
¿Crees que esa muchacha alguna vez se sentirá contenta con alguien de su rango? Supongo que algún día se casará con un carretero grosero o un campesino burlón. Bien, el hecho de haberte conocido y haberte amado le enseñará a despreciar a su marido y será desdichada. Desde un punto de vista moral, no puedo decir que no creo mucho en tu gran renunciamiento. Incluso, como comienzo, es pobre. Además, ¿cómo sabes que Hetty no está flotando en este momento en alguna alberca de molino, con adorables lilas alrededor de ella, como Ofelia? No puedo soportar esto, Harry. Te burlas de todo y luego sugieres las tragedias más serias. Lamento ahora habértelo contado. No me importa lo que digas. Sé que estuve bien al actuar como lo hice. Pobre Hetty. Cuando pasé cabalgando por la granja esta mañana, vi su rostro blanco en la ventana, como un rocío de jazmín. No hablemos más sobre esto. Y no trates de persuadirme de que la primera buena acción que he hecho en años, la primera pizca de autosacrificio que he conocido, es realmente una especie de pecado. Quiero ser mejor. Voy a ser mejor. Cuéntame algo sobre ti. ¿Qué está pasando en la ciudad? No he estado en el club durante días. La gente todavía está discutiendo sobre la desaparición del pobre Basil. Había pensado que estarían hartos de ese tema para estos días, dijo Dorian, sirviéndose algo de vino y frunciendo el ceño levemente. Mi querido muchacho, solo han estado hablando de eso durante 6 semanas, y el público británico realmente no tiene equivalente en el esfuerzo mental de tener un único tema cada 3 meses. Sin embargo, han sido muy afortunados últimamente. Tuvieron el caso de mi divorcio y el suicidio de Alan Campbell. Ahora tienen la misteriosa desaparición de un artista. Scotland Yard todavía insiste en que el hombre de abrigo gris que viajó a París en el tren de la medianoche del 9 de noviembre era el pobre Basil, y la policía francesa declara que Basil nunca llegó a París. Supongo que en 2 semanas nos dirán qué fue visto en San Francisco. Es algo singular, pero de cada persona que desaparece se dice que fue vista en San Francisco. Debe ser una ciudad deliciosa y posee todos los atractivos del próximo mundo. ¿Qué crees que le ha sucedido a Basil?, preguntó Dorian, levantando su borgoña hacia la luz y maravillándose de que le pudiera discutir el asunto de un modo tan calmado. No tengo la más mínima idea. Si Basil elige esconderse, no es asunto mío. Si está muerto, no quiero pensar en él. La muerte es la única cosa que siempre me aterroriza. La odio. ¿Por qué?, preguntó el hombre más joven perezosamente. ¿Por qué?, dijo Lord Henry, pasando debajo de sus narinas el enrejado dorado de una caja de sales aromáticas. Uno puede sobrevivir a todo hoy en día excepto a eso. La muerte y la vulgaridad son los únicos 2 hechos del siglo XIX que no se pueden explicar. Tomemos un café en el salón de música, Dorian. Debes tocar Chopin para mí. El hombre con quien huyó mi esposa tocaba Chopin en forma exquisita. Pobre Victoria. Yo estaba muy encariñado con ella. La casa está bastante solitaria sin ella. Por supuesto, la vida de casado es simplemente una costumbre, una mala costumbre. Pero uno lamenta incluso la pérdida de una de sus peores costumbres. Quizás son las que se lamentan más. Son una parte esencial de la personalidad. Dorian no dijo nada, pero se levantó de la mesa, y pasando a la habitación contigua, se sentó en el piano y dejó que sus dedos se extraviaran entre las teclas del marfil negro. Después de que fue traído el café, mirando a Lord Henry, dijo: «Harry, ¿alguna vez se te ocurrió que Basil ha sido asesinado?» Lord Henry bostezó. Basil fue muy popular, y siempre usó un reloj Waterbury. ¿Por qué razón habría sido asesinado? No era lo suficientemente inteligente para tener enemigos. Por supuesto, tenía un talento maravilloso para la pintura, pero un hombre puede pintar como Velázquez y aún así ser de lo más insípido. Basil era realmente bastante insípido. Solamente me interesó una vez, y fue cuando me contó, hace años, que tenía una adoración salvaje hacia ti, y que tú eras el motivo dominante de su arte. Yo estaba muy encariñado con Basil, dijo Dorian con un toque de tristeza en su voz. Pero, ¿la gente no dice que fue asesinado? Oh, algunos diarios lo dicen. No me parece nada probable. Sé que hay lugares espantosos en París, pero Basil no era el tipo de hombre que va a ellos. Él no tenía curiosidad. Era su defecto principal. ¿Qué dirías, Harry, si te dijera que he asesinado a Basil?, dijo el hombre más joven. Observó atentamente al otro después de hablar.
Diría, mi querido amigo, que estás interpretando un personaje que no te sienta bien. Todo crimen es vulgar, como toda vulgaridad es un crimen. No está en ti, Dorian, cometer un asesinato. Lamento si hiero tu vanidad diciéndote esto, pero te aseguro que es cierto. El crimen pertenece exclusivamente a las clases inferiores. No las culpo en lo más mínimo. Imagino que el crimen es para ellos lo que el arte es para nosotros, simplemente un método para procurarse sensaciones extraordinarias. ¿Un método para procurarse sensaciones? ¿Crees entonces que cuando uno ha cometido un asesinato es posible que pueda volver a cometerlo? No me digas eso. Oh, cualquier cosa que se vuelva placentera se hace con frecuencia, exclamó Lord Henry riendo. Ese es uno de los secretos más importantes de la vida. Imagino, sin embargo, que el asesinato siempre es un error. Nunca se debería hacer algo de lo que no se puede hablar después de la cena. Pero dejemos de hablar del pobre Basil. Quisiera poder creer que ha tenido un fin realmente romántico como el que sugieres, pero no puedo. Me atrevo a decir que cayó en el Sena desde un ómnibus y con el conductor tapó el escándalo. Sí, imagino que ese fue su fin. Lo veo ahora tendido hacia arriba bajo esas aguas verdes opacas, con pesadas barcazas flotando encima de él y largas hierbas enredadas en su cabello. ¿Sabes? No creo que hubiera hecho muchos más buenos trabajos. Durante los últimos 10 años su pintura había decaído mucho. Dorian lanzó un suspiro. Lord Henry vagó por la habitación y comenzó a golpear la cabeza de un curioso loro de Java, un ave grande, de plumas grises y cresta, y colas rosadas que se estaba balanceando sobre una percha de bambú. Mientras sus dedos puntiagudos lo tocaban, dejó caer la costra blanca de los párpados arrugados sobre los ojos negros como el cristal, y comenzó a ladearse hacia adelante y hacia atrás. Sí, continuó, dándose vuelta y sacando un pañuelo en su bolsillo. Su pintura había decaído completamente. Me parece que había perdido algo, había perdido un ideal. Cuando tú y él dejaron de ser grandes amigos, él dejó de ser un gran artista. ¿Qué fue lo que los separó? Supongo que él te aburría. Si fue así, él nunca te olvidó. Es una costumbre que los aburridos tienen. A propósito, ¿qué pasó con el maravilloso retrato que te hizo? Creo que no lo volví a ver desde que él lo terminó. Oh, recuerdo que me dijiste hace años que lo habías enviado a Seville y se había perdido o había sido robado en el camino. ¿Nunca lo recuperaste? ¡Qué calamidad! Era realmente una obra de arte. Recuerdo que quise comprarlo. Pertenece a la mejor época de Basil. Desde entonces, sus trabajos tenían esa mezcla curiosa de mala pintura con buenas intenciones que siempre permite que un hombre sea llamado un artista británico representativo. ¿Pusiste avisos por él? Deberías haberlo hecho. Lo olvidé, dijo Dorian. Supongo que lo hice, pero nunca me agradó realmente. Lamento haber posado para él. El recuerdo de ese objeto me es odioso. ¿Por qué hablas de él? Solía recordarme aquellas curiosas líneas de una obra Hamlet, creo. ¿Cómo es que dicen? Como la pintura de un dolor, un rostro sin corazón. Sí, así eran. Lord Henry rió. Si un hombre trata la vida artísticamente, su cerebro es su corazón, contestó hundiéndose en un sillón. Dorian Gray meneó la cabeza y tocó unos suaves acordes en el piano. Como la pintura de un dolor, repitió. Un rostro sin corazón. El hombre mayor se tendió de espaldas y lo miró con ojos semicerrados. A propósito, Dorian, dijo después de un rato, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde? ¿Cómo es la cita? ¿Su propia alma? La música chirrió y Dorian Gray miró exaltado a su amigo. ¿Por qué me preguntas eso, Harry? Mi querido amigo, dijo Lord Henry, levantando las cejas sorprendido. Te lo pregunté porque pensé que serías capaz de darme la respuesta. Eso es todo. Estaba atravesando el parque el domingo pasado, y cerca del arco de mármol había una pequeña multitud de gente de aspecto ruin, escuchando a un vulgar predicador callejero. Mientras pasaba, escuché al hombre gritando esta pregunta a su auditorio. Me conmovió como algo dramático. Londres es muy rica en efectos curiosos como este. Un domingo lluvioso, un rústico cristiano con un impermeable, un círculo de blancos rostros enfermizos debajo de un techo quebrado de paraguas chorreantes,
y una maravillosa frase lanzada al aire por un grito de labios histéricos. Era realmente bueno en su género, totalmente sugestivo. Pensé decirle al profeta que el arte tenía alma, pero que el hombre no. Me temo, no obstante, que no me hubiera comprendido. No, Harry, el alma es una realidad terrible. Puede ser comprada, vendida y cambiada. Puede ser envenenada o volverse perfecta. Existe un alma en cada uno de nosotros, lo sé. ¿Estás totalmente seguro de eso, Dorian? Completamente. Ah, entonces debe ser una ilusión. Las cosas que uno siente absolutamente ciertas nunca son verdaderas. Esa es la fatalidad de la fe y la lección del romance. ¡Qué serio estás! No estés tan serio. ¿Qué tenemos que ver tú y yo con las supersticiones de nuestra época? No, hemos abandonado nuestra creencia en el alma. Toca algo para mí. Toca un nocturno, Dorian, y mientras tocas, dime, en voz baja, ¿cómo has conservado tu juventud? Debes tener algún secreto. Yo tengo solo 10 años más que tú, y estoy arrugado, gastado y amarillo. Tú eres realmente maravilloso, Dorian. Nunca luciste tan encantador como esta noche. Me recuerda el día en que te vi por primera vez. Eras bastante mofletudo, muy tímido y absolutamente extraordinario. Has cambiado, por supuesto, pero no en apariencia. Quisiera que me dijeras tu secreto. Para recuperar mi juventud haría cualquier cosa en el mundo, excepto practicar ejercicios, levantarme temprano o ser respetable. La juventud, no hay nada igual. Es absurdo hablar de la ignorancia de la juventud. Las únicas personas cuyas opiniones escucho con cierto respeto ahora son más jóvenes que yo. Parecen que están delante de mí. La vida les ha revelado sus últimas maravillas. Respecto de los mayores, siempre los contradigo. Lo hago por principio. Si les preguntas su opinión sobre algo que sucedió ayer, solemnemente te darán la opinión corriente de 1820. Cuando la gente usaba corbatines altos, creía en todo y no sabía absolutamente nada. «¡Qué adorable lo que estás tocando!», me preguntó. «¿Chopin lo compuso en Mallorca, con el mar llorando alrededor de su villa y la espuma salada salpicando contra los cristales? Es maravillosamente romántico. ¡Qué bendición que exista un arte para nosotros, que no sea un imitativo! No te detengas. Quiero música esta noche. Me parece que eres el joven Apolo y que yo soy Marcías escuchándote. Tengo dolores, Dorian, que ni siquiera conoces. La tragedia de la vejez no es que uno sea viejo, sino que otro es joven. Me sorprendo a veces de mi sinceridad. Ah, Dorian, qué dichoso eres. Qué vida tan exquisita has tenido. Te has embriagado profundamente de todas las cosas. Has aplastado las uvas contra tu paladar. Nada estuvo oculto para ti. Y todo eso ha sido para ti como el sonido de la música. No te ha estropeado. Eres todavía el mismo. No soy el mismo, Harry. Sí, eres el mismo. Me pregunto cómo será el resto de tu vida. No lo estropees con renunciamientos. En el presente eres un modelo perfecto. No te vuelvas incompleto. Ahora eres completamente intachable. No tienes que menear la cabeza, sabes que lo eres. Además, Dorian, no te engañes a ti mismo. La vida no está gobernada por la voluntad o la intención. La vida es una cuestión de nervios y fibras, y células lentamente construidas en las cuales se esconde el pensamiento y la pasión tiene sus sueños. Puedes imaginarte a salvo y pensarte fuerte, pero un tono de color casual en una habitación o en el cielo matutino, un perfume particular que una vez has amado y que te trae recuerdos sutiles, un verso de un poema olvidado que vuelve a ti, una cadencia de una pieza musical que has dejado de tocar. Te digo, Dorian, que de cosas como esas depende tu vida. Browning escribió sobre ellas en algún lugar, pero nuestros sentidos pueden imaginarlas para nosotros. Hay momentos en que el aroma de lilas blanc súbitamente se atraviesa, y revivo el mes más extraño de mi vida otra vez. Quisiera poder cambiar el rol contigo, Dorian. El mundo ha clamado contra ambos, pero siempre te ha adorado a ti. Siempre te adorará. Eres el modelo que está buscando nuestra época y que teme haber encontrado. Estoy tan contento de que no hayas hecho nada. Nunca esculpiste una estatua, ni pintaste un cuadro, ni produjiste nada fuera de ti mismo. La vida ha sido tu arte. Tú has dispuesto tú mismo para la música.
Tus días son tus sonetos. Dorian se levantó del piano y se pasó las manos por el cabello. Sí, la vida ha sido exquisita, murmuró. Pero no voy a llevar la misma vida, Harry, y no debes decirme esas cosas extravagantes. No sabes todo acerca de mí. Pienso que si lo supieras, incluso tú te apartarías de mi lado. Ríes. No rías. ¿Por qué has dejado de tocar, Dorian? Vuelve y bríndame el nocturno otra vez. Mira la magnífica luna color miel que cuelga del aire oscuro. Ella está esperando que la cantes, y si tocas se acercará más a la tierra. ¿Lo harías? Vayamos al club entonces. Ha sido una noche encantadora, y debemos terminarla encantadoramente. Hay una persona en el White que desea conocerte inmensamente, el joven Lord Pule, el hijo mayor de Bournemouth. Ya ha copiado tus corbatas y me ha rogado que yo los presente. Es completamente delicioso y me recuerda bastante a ti. Espero que no, dijo Dorian con una triste mirada en los ojos. Pero estoy cansado esta noche, Harry. No iré al club. Son casi las 11 y quiero irme a acostar temprano. Quédate. Nunca has tocado tan bien como esta noche. Había algo en tu forma de tocar que era maravilloso. Tenía más sentimiento que las veces que te había escuchado. Es porque voy a ser bueno, contestó sonriendo. Estoy un poco más cambiado. No puedes cambiar para mí, Dorian, dijo Lord Henry. Tú y yo seremos siempre amigos. Sin embargo, tú me envenenaste con un libro una vez. No debo olvidar eso. Harry, prométeme que nunca le prestarás ese libro a nadie. Hace daño. Mi querido muchacho, estás realmente comenzando a moralizar. Pronto estarás como los conversos y los protestantes, advirtiéndole a la gente sobre los pecados de los cuales te has cansado. Eres demasiado delicioso para hacer eso. Además, no es útil. Tú y yo somos lo que somos, y seremos lo que seremos. Respecto de ser envenenado por un libro, no existe tal cosa. El arte no tiene influencia sobre la acción. Aniquila el deseo de actuar. Es soberbiamente estéril. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que le muestran su propia vergüenza. Eso es todo. Pero no discutiremos sobre literatura. Ven mañana. Voy a cabalgar a las 11. Podemos ir juntos. Y luego te llevaré a almorzar con Lady Branksome. Es una mujer encantadora y quiere consultarte algo sobre unos tapices que piensa comprar. No dejes de venir, o almorzaremos con nuestra duquesita. Dice que nunca te ve ahora. Quizás estás cansado de Gladys. Pensé que lo estarías. Su lengua sagaz te altera. Bien, en todo caso, ven a las 11. ¿Debo venir realmente, Harry? Por cierto, el parque está completamente adorable ahora. No creo que haya habido lilas como estas desde el año en que te conocí. Muy bien, estaré aquí a las 11, dijo Dorian. Buenas noches, Harry. Cuando llegó a la puerta, dudó por un momento, como si tuviera algo más que decir. Luego suspiró y salió. Capítulo 20. Era una noche encantadora, tan cálida que llevó su abrigo en el brazo y ni siquiera se puso la bufanda de seda alrededor del cuello. Mientras vagaba rumbo a su casa, fumando un cigarrillo, 2 hombres jóvenes vestidos de etiqueta pasaron a su lado. Escuchó que uno de ellos le susurraba al otro. «Ese es Dorian Gray». Recordó que complacido solía estar cuando era señalado, contemplado o comentado. Ahora estaba cansado de escuchar su nombre. La mitad del encanto del pueblito en el que había estado tan a menudo recientemente era que nadie lo conocía. Le había dicho a la muchacha a la que indujo a que lo amase que era pobre, y ella le había creído. Una vez le había dicho que era malvado, y se rió de él contestándole que las personas malvadas eran siempre viejas y muy feas. ¡Qué risa tenía ella! Exactamente como la del canto de un tordo. Y qué hermosa estaba con sus vestidos algodón y sus grandes sombreros. Ella no sabía nada, pero tenía todo lo que él había perdido. Cuando llegó a casa, encontró a su criado esperándolo. Lo envió a dormir, se arrojó en el sofá de la biblioteca y comenzó a pensar en algunas cosas que había dicho Lord Henry. ¿Era realmente cierto que uno nunca podía cambiar?
Sentía una añoranza salvaje por la pureza inmaculada de su adolescencia, su rosada adolescencia, como Lord Henry la había llamado una vez. Sabía que se había empañado él mismo, llenando su mente de corrupción y dándole horror a su fantasía, que había sido una influencia nefasta para otros, y había experimentado un gozo terrible en serlo, y que de las vidas que se cruzaron por la suya, había sido la más clara y llena de promesas la que había arrastrado a la vergüenza. Pero, ¿todo era irrecuperable? ¿No había esperanza para él? Ah, ¿en qué momento monstruoso de orgullo y pasión había suplicado que el retrato soportara la carga de sus días y él conservara el esplendor inmaculado de la eterna juventud? Todo su fracaso se debía a eso. Mejor hubiera sido para él que cada pecado de su vida le hubiera traído una certera y veloz sanción. Había purificación en el castigo. No debería ser «perdónanos nuestros pecados», sino «castíganos por nuestras iniquidades». La prédica de un hombre hacia el Dios más justo. El espejo curiosamente cincelado que Lord Henry le había dado, hacía tantos años ahora, estaba encima de la mesa, y los cupidos de miembros blancos reían alrededor como si fuera viejo. Lo levantó, como había hecho la noche de horror en que por primera vez había notado el cambio en el retrato fatal, y con los ojos desesperados y llenos de lágrimas se miró en el escudo pulido. Una vez, alguien que lo había amado terriblemente le había escrito una carta demencial que finalizaba con estas palabras de idolatría: «El mundo ha cambiado porque tú estás hecho de marfil y oro. Las curvas de tus labios reescriben la historia». Estas frases volvían a su memoria, y él las repitió una y otra vez. Luego odió su propia belleza, que lo había arruinado, su belleza y la juventud por la que había suplicado. Pero a pesar de aquellas dos cosas, su vida podría haber estado libre de mancha. Su belleza había sido para él solo una máscara, su juventud solo una burla. ¿Qué es la juventud en última instancia? Un tiempo verde, inmaduro, un tiempo de humores superficiales y pensamientos enfermizos. ¿Por qué había usado su uniforme? La juventud lo había estropeado. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía alterar eso. Era sobre sí mismo y su propio futuro, sobre lo que debía pensar. James Van estaba oculto en una sepultura sin nombre en el cementerio parroquial de Selby. Alan Campbell se había disparado de una noche en su laboratorio, pero no había revelado el secreto que él lo había obligado a saber. El alboroto por la desaparición de Basil Hallward pasaría pronto. Ya estaba disminuyendo. Estaba perfectamente a salvo entonces. ¿No era realmente la muerte de Basil Hallward lo que más le pesaba en la mente? Era la muerte en vida de su propia alma lo que le perturbaba. Basil había pintado el retrato que había provocado todo. Basil le había dicho cosas que eran intolerables y que, aun así, había soportado con paciencia. El asesinato era simplemente la locura de un momento. Respecto de Alan Campbell, su suicidio había sido un acto voluntario. Él había elegido hacerlo. No tenía nada que ver con él. Una nueva vida. Eso era lo que quería. Eso era lo que estaba esperando. Seguramente ya había comenzado. Había prescindido de una inocente, al menos. Nunca más tentaría a la inocencia. Sería bueno. Cuando pensó en Hetty Merton, comenzó a preguntarse si el retrato en la habitación cerrada habría cambiado. Seguramente no sería tan horrible como había sido. Quizás, si su vida se purificaba, sería capaz de extirpar cada señal de pasión perversa del rostro. Quizás las señales de perversidad se habían ido ya. Iría a ver. Tomó una lámpara de la mesa y se deslizó por las escaleras. Cuando destrancó la puerta, una sonrisa de júbilo atravesó su rostro extrañamente joven y se demoró unos momentos en sus labios. Sí, sería bueno, y la cosa espantosa que había escondido no sería un terror para él.
Sentía ya como si la carga hubiera sido disuelta. Entró calladamente, cerrando la puerta detrás de sí, como era su costumbre, y tiró la cortina púrpura del retrato. Un gemido de pena e indignación brotó de él. No podía ver ningún cambio, excepto que en los ojos había una mirada de astucia y en la boca la arruga curvada del hipócrita. La cosa era todavía detestable, más detestable si era posible que antes, y el rocío escarlata que manchaba la mano parecía más brillante, y más se parecía a sangre recién derramada. Entonces tembló. ¿Simplemente había sido la vanidad la que lo había hecho realizar un acto bueno? ¿O el deseo de una nueva sensación, como Lord Henry había dicho con su risa burlona? ¿O la pasión por representar un papel que a veces nos hace realizar cosas mejores de lo que nosotros somos? ¿O quizás todo eso? ¿Y por qué la mancha roja era más grande? Parecía haberse expandido como una enfermedad horrible sobre los dedos arrugados. Había sangre en los pies pintados, como si la cosa hubiese goteado. Sangre incluso en la mano con la que no había empuñado el cuchillo. ¿Confesar? ¿Significaba que debía confesar? ¿Entregarse y ser llevado a la muerte? Sintió que la idea era monstruosa. Además, incluso si confesase, ¿quién le creería? No había rastro del hombre asesinado en ninguna parte. Todo lo que le pertenecía había sido destruido. Él mismo había quemado lo que había abajo. El mundo simplemente diría que estaba loco. Lo encerrarían si persistía con su historia. Sin embargo, era su deber confesar, sufrir el oprobio público y hacer una reparación pública. Había un Dios que pedía a los hombres que dijeran sus pecados tanto a la tierra como al cielo. Nada de lo que pudiera hacer lo limpiaría hasta que hubiera dicho su pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy insignificante. Estaba pensando en Harry Merton, porque este era su espejo injusto, este espejo de su alma que estaba mirando. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? ¿Hipocresía? ¿No había habido nada más en su reanunciamiento que eso? ¿Había habido algo más? Al menos así lo parecía, pero ¿quién podía decirlo? No, no había habido nada más. Por vanidad había prescindido de ella. Con hipocresía había usado la máscara de la bondad. Por amor a la curiosidad había probado el rechazo de sí mismo. Lo reconocía ahora. Pero ese asesinato, ¿lo perseguiría toda la vida? ¿Siempre estaría cargando con su pasado? ¿Debía realmente confesar? Nunca. Había solo una pequeña evidencia en su contra. El retrato mismo era la evidencia. Lo destruiría. ¿Por qué lo había guardado tanto tiempo? Una vez le había dado placer observar su cambio y su envejecimiento. Últimamente no había sentido tal placer. Lo tenía despierto por la noche. Cuando salía, se aterrorizaba de que otros ojos pudieran mirarlo. Había atravesado de melancolía sus pasiones. Su mero recuerdo había malogrado momentos de gozo. Había sido como la conciencia para él. Sí, había sido la conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con que había matado a Basil Hallward. Lo había limpiado muchas veces, hasta que no había quedado mancha de él. Estaba brillante y relucía. Como había asesinado al pintor, ahora asesinaría el trabajo del pintor, y todo lo que significaba. Mataría el pasado, y cuando estuviera muerto, él sería libre. Asesinaría esa monstruosa alma viva, y sin sus ominosas advertencias, estaría en paz. Tomó el cuchillo y apuñaló el retrato contra él. Se escuchó un grito y una caída. El grito fue tan horrible en su agonía que despertó a los criados temerosos y los sacó de sus habitaciones. 2 caballeros que pasaban por la plaza se detuvieron y miraron hacia la magnífica casa. Caminaron hasta dar con un policía y lo llevaron hasta allí. El hombre tocó la campanilla varias veces, pero no tuvo respuesta, excepto por una luz en una de las ventanas superiores.
La casa estaba toda a oscuras. Después de un rato se fue, pero se quedó parado en una puerta adyacente y vigiló. —¿De quién es esta casa, alguacil? —preguntó el mayor de los dos caballeros. —Del señor Dorian Gray, señor —contestó el policía. Se miraron el uno al otro y se fueron caminando con una mueca de desdén. Uno de ellos era el tío de Sir Henry Ashton. Adentro, en las dependencias de servicio de la casa, los domésticos a medio vestir estaban hablándose entre susurros unos a otros. La vieja señora Leaf estaba llorando y retorciéndose las manos. Francis estaba pálido como un muerto. Después de aproximadamente un cuarto de hora, se reunió con el cochero y uno de los lacayos y se deslizaron por la escalera. Golpearon, pero no hubo respuesta. Gritaron. Todo estaba quieto. Finalmente, después de vanos intentos de forjar la puerta, subieron al tejado y se dejaron caer por el balcón. Las ventanas se dieron con facilidad. Sus pestillos eran viejos. Cuando entraron, encontraron colgado sobre la pared un espléndido retrato de su amo, tal como lo habían visto últimamente, con toda la maravilla de su juventud, exquisita y su belleza. Tendido en el piso había un hombre muerto, vestido de etiqueta, con un cuchillo en el corazón. Estaba mustio, arrugado, y su rostro era detestable. Hasta que no examinaron los anillos, no reconocieron quién era. Fin.